En esta semana tercera hemos terminado de leer en el día sábado, hoy el capítulo sexto, el discurso del pan de vida. Recordemos una vez más que el Evangelio de Juan, después del prólogo, está construido por un signo, un discurso, un signo, un discurso. Este discurso es muy importante porque al final de este capítulo 6, que termina en el versículo 69, encontramos una toma de posición que encontramos también en los sinópticos. Vemos en un momento que una parte de sus discípulos dejan de seguir a Jesús. Y otra vez aparece el tema de la fe. En el cuerpo del discurso había la fe en Jesús y la fe en la Eucaristía. Creer en Jesús y creerle a Jesús. En el centro del discurso del capítulo 6 encontramos esa afirmación que tenemos dos días, una al final de una parte y otra al principio de la otra, para que entendamos la totalidad de la conclusión del discurso. Dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y después dice: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús encarnado, el que conocía, el que sabían de dónde venía, ese Jesús tiene que ser objeto de nuestra fe. Y también tiene que ser objeto la Eucaristía. Aquí también, al final del capítulo, se mezcla un poco, porque Jesús vuelve otra vez a poner de manifiesto la falta de fe en Él. Y un dato, no sé si a ustedes les pareció alguna vez curioso, a mí sí, porque soy curioso. El tema dice: algunos de ustedes no creen, y yo sé quiénes no creen, y sé quién me va a entregar. Nosotros sabemos quién lo entregó, y los que no creían, también nosotros tenemos que suponer en nuestra comunidad que no todo el que está en la comunidad es creyente, como no todo el que está fuera de la comunidad es no creyente o ateo, porque hay una dinámica que vemos también en los Hechos de los Apóstoles. Por fin tienen un poquito de paz esa pobre gente en los Hechos, que los metían presos, que los prohibían, que todo. Dice: las iglesias tenían, o la iglesia traduce el leccionario nuestro, pero en griego dice en plural, las iglesias. Tiene un valor teológico eso. La iglesia está constituida de iglesias, porque son, así como las personas damos la respuesta libre y queda de manifiesto en Jesús, que les dice: ustedes también se quieren ir, ustedes también se escandalizan. Y Pedro dice: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero para no seguir abriendo ventanas, el tema de la comunidad, vemos en este capítulo hoy, o en el perícopa de hoy de los Hechos, que hay paz en la iglesia o en las iglesias nacientes. Pedro aprovecha a hacer una especie de visita pastoral, y otra vez con gran fuerza, curando un paralítico, resucitando a una niña, Tabitá, que había muerto, que era muy querida de la comunidad. Y fíjense que están de manifiesto, aunque no vienen nombrados, los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes son los protagonistas de los Hechos de los Apóstoles? Jesús, el Espíritu y la comunidad. Y eso también lo tenemos nosotros. Y en la Pascua, ahora en esta segunda parte del tiempo pascual, cuando nos vayamos preparando para la fiesta de Pentecostés, tenemos que reflexionar cómo nos dejamos nosotros guiar por el Espíritu. A través de la fe nadie viene a mí, retoma Jesús, si el Padre no lo atrae. A través de la fe en Jesús nosotros tenemos que llegar también a entender que sus palabras tienen un designio y una realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál era el problema entonces? Volviendo al texto del Evangelio para terminar la reflexión de hoy. ¿No creían que ese Jesús que les estaba hablando, que hasta ese momento había predicado con tanta autoridad y con signos también, que era el Mesías, no terminaban de aceptar eso? Fue solamente el tema eucarístico, que evidentemente no lo podían entender. ¿Cuántos cristianos entendemos la Eucaristía hoy como lo que verdaderamente es, la presencia real de Jesús? Ayer veíamos que el texto es un texto realístico, porque realmente el Señor está diciendo que hay que comerlo, pero no hay que comerlo en el sentido material de la expresión, porque no somos caníbales. Entonces, cuando en griego leemos que cambia de verbo y pone uno más fuerte,
el que come mi carne, usa el verbo fagocitar, como decimos en castellano, el comer normal, y después dice, los judíos discutían cómo vamos a comer y a beber la sangre de este hombre. Entonces, claro, no somos caníbales. Entonces Jesús levanta la apuesta y dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en mí. Y para esa expresión usa el verbo trogo, que en castellano tenemos troglodita, que es una forma más fuerte de comer, triturando, comer en serio, pero comer en serio en el misterion en griego, comer en serio en el sacramento. Y por eso la Eucaristía, independientemente en la historia de la Iglesia, ustedes saben que ha variado mucho, no se pedía la Eucaristía diaria, nunca se mandó la Eucaristía diaria. Mucho tiempo estuvo mandada la comunión dominical. En algunos lados hay testimonios de la comunión diaria. Mucho tiempo después, por el precepto, se mandó a comulgar una vez al año. Pero lo cierto es que la Eucaristía es el lugar de la reunión plena de las iglesias. Las iglesias se encuentran, como nos dicen los primeros libros cristianos, para celebrar el primer día de la semana, el día del Señor o el día del sol, como dice la Didaché. Vamos a pedir al Señor que nos haga valorar la Eucaristía, que nos haga comprender lo dinámico de la fe. La fe es aceptar a Jesús, yo creo que Jesús es el Mesías, pero también yo le creo a Jesús y creo también en lo que me dice, lo que me enseña, y por eso me hago protagonista vivo de la comunidad. Yo sé y entiendo que es difícil a veces vivir en las comunidades, porque en las parroquias, por lo que uno habla con los sacerdotes, lo que conoce de otros países, es difícil el compromiso, es difícil hacer un grupo, es difícil hacer una comunidad, una convivencia, pero no tenemos que olvidarnos que eso es propio de la comunidad cristiana. Vamos a pedir al Señor valorar la Eucaristía, comulgar las veces que podamos. Recordemos el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II, entienden que la comunión es participación en la totalidad de la Eucaristía, del encuentro comunitario en torno al pan de vida y al cáliz de salvación. Pero eso cada uno lo maneja como quiere. Pero tratemos de recuperar en la medida de nuestras posibilidades esa dimensión cristiana que la Iglesia cada Pascua nos permite meditar. La Iglesia, las iglesias, las comunidades, los protagonistas de los hechos de los apóstoles que tienen que seguir, si queremos seguir siendo la Iglesia de Jesús, tienen que seguir siendo los protagonistas de nuestra Iglesia de hoy. Jesús, el Espíritu y la comunidad. En este día sábado nos encomendamos a nuestra Madre la Virgen para que ella nos enseñe a atender la palabra de Jesús y para hacerla realidad en nuestro día a día. Que así sea.